Vamos a calcular la derivada de las siguientes funciones. Primeramente hay que recordar que la derivada me va a servir para calcular una fórmula que me determina dependientes. Entonces siempre que calculemos una derivada, lo que estamos obteniendo van a ser fórmulas para calcular pendientes de la función, que en este caso es esta, en cualquier abscisa. Aquí lo primero que también hay que revisar es que aquí la variable independiente es una y, por lo tanto, si pensamos en la gráfica, pues tendríamos que por aquí en el eje de las ordenadas está el f de y en el eje de las abscisas está y. Y aquí está la gráfica precisamente de esto. Bueno, para calcular la derivada, en lugar de utilizar los 4 pasos, vamos a utilizar una serie de fórmulas que ya están establecidas y lo único que se va a tratar es de identificar cuál es la fórmula que voy a utilizar precisamente para calcular la derivada. Entonces tenemos que entender también lo que significa la fórmula como tal. Entonces aquí me está mencionando que tengo la derivada de una constante y la derivada de cualquier constante me va a dar precisamente un 0. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que precisamente cuando tenemos una función que siempre es constante, lo voy a dibujar aquí, entonces vuelvo a repetir, aquí tengo una f de y por aquí tengo una variable independiente que es y, entonces no importa cuál es el valor que tenga la abscisa, siempre la f de y va a ser constante, o sea, siempre el valor de la variable dependiente, no importando cuándo es la abscisa, siempre es constante. Eso es lo que implica precisamente la fórmula que me está mencionando aquí, que la derivada, o sea, cuál es la pendiente de una función que siempre es constante, que se los estoy mostrando aquí en esta gráfica, la derivada, o sea, la pendiente, siempre va a ser 0. Posteriormente también me dice que si tengo la derivada de una variable con respecto a otra variable siempre va a ser 1, no importando cuál sea la variable, y así continuamos, ¿no? Entonces lo que hay que identificar es precisamente cuál es la fórmula que voy a utilizar. Entonces lo primero que analizamos es qué tipo de función es la que tengo. Entonces revisamos cuáles son los elementos de la función, y la función, recuerden que es una definición basada en operaciones. Entonces aquí yo tengo una operación que aquí es resta, una operación que es raíz cúbica y una operación que es el cubo. Pero esa debe de estar aplicada a la variable independiente. Y si nosotros observamos aquí la definición de esta función, nunca está la variable independiente. Por lo tanto, podemos concluir que esta función es una constante. Y debido a eso, cuando nosotros vamos a derivar, que derivar simplemente es aplicar la fórmula que tenemos precisamente en el formulario, entonces el concepto que vamos a aplicar es derivar. Y ese concepto se basa precisamente en que tú decidas cuál es la fórmula que vas a aplicar de todas las que tenemos en el formulario, que pues, son las derivadas básicas, ¿no? Entonces, como ya identificamos que es una constante, simplemente el valor de la derivada es 0. Entonces, vamos a escribirlo para que quede esto claro. Entonces, la derivada de esta función con respecto a la variable independiente, pues simplemente sabemos que es 0. ¿Cómo es que decidí que es 0? Pues cuando yo analicé, cuando yo revisé que había una serie de operaciones, pero en esas operaciones no está la variable independiente, entonces concluyo que esto es un valor constante. Si nosotros tomáramos la calculadora e hiciera la operación de 5 menos la raíz cúbica de 5 y eso le elevamos al cubo, me va a dar un valor constante, que ese valor constante no importa cuál sea, pero lo importante es que la gráfica, vuelvo a repetir, la gráfica, o sea, cuáles son las ordenadas para cualquier abscisa, siempre me va a dar constante, ya sea en el eje de las, en el eje positivo del eje de las ordenadas o en el eje negativo. Entonces, por eso yo ya puedo llegar a la conclusión que la derivada es 0.